Hola, hola, buenos días. Estamos de doctor González. Hola, buen día. Perfecto. En breves segunditos damos inicio. Listo, entonces, buenos días con todos, apreciada ciudadanía del Ecuador y del mundo que nos miran a través de nuestra señal de Zoom. Y asimismo, en simultáneo estamos transmitiendo también en nuestra cuenta de Facebook de la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Bienvenidos a este ciclo de conferencias en su segunda edición. En esta ocasión les presentamos la temática denominada Cartografía del Fondo Marino, permitiendo actuar al océano, caracterización preliminar de recursos no vivos en un área del flanco sur de la cordillera submarina de Carnegie. Cabe recalcar que esta temática está avalizada asimismo por la Organización Hidrográfica Internacional. Este evento está organizado por la Comisión de Cartografía de nuestra institución en conjunto con el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR. Reciban un cordial saludo de parte de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador, de manera especial del coronel Iván Ramírez como presidente y del coronel magíster Ramiro Pazmiño como secretario técnico. De igual manera, extendemos un saludo y agradecimiento al director del INOCAR, el capitán de navío Andrés Pazmiño. Damos la bienvenida y agradecemos a quienes se siguen enlazando a este evento. Cabe destacar que este tipo de actividades están en concordancia con nuestros objetivos y valores institucionales enmarcados en la promoción y difusión de eventos científicos, investigativos, académicos. Damos la bienvenida asimismo al doctor PhD Miguel González Bonilla. Antes de iniciar y de darle la palabra a nuestro expositor de esta mañana, me permito leer una breve ficha de su historial, tanto académico como de experiencia. El doctor Miguel González Bonilla ha estudiado en cuanto a lo académico en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, obteniendo una ingeniería geológica en la ciudad de Guayaquil. Asimismo, en la Universidad Católica de Lovaina ha obtenido un máster en ciencia aplicada en mineralogía en el 2007 en Bélgica. Bueno, quisiera también hacer un llamado antes de dar inicio y de darle paso al doctor, de que por favor tengamos precaución con nuestros micrófonos abiertos para evitar algún tipo de interferencia o asimismo para que no tengamos algún tipo de inconveniente con la señal del Internet. Cabe recalcar también de que sus inquietudes, sus preguntas o cualquier consulta que ustedes tengan, la pueden realizar a través de este medio, de la cuenta de Zoom, del chat y asimismo en la sección de comentarios de nuestro Facebook. Por recordarles la cuenta que estamos como IPGH Ecuador en Facebook. Estamos transmitiendo en simultáneo y les hago la invitación también a que visiten nuestro canal de YouTube. Estamos como sección nacional del IPGH, en donde podrán encontrar este tipo de contenido y muchos más relacionados a la difusión de la ciencia y la investigación en el Ecuador. Sin más, cedo la palabra al doctor Miguel González. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como ya se mencionó, mi nombre es Miguel González, soy ingeniero geólogo, trabajo en la gestión interna de estudios geofísicos del INOCAR y hoy quiero compartir con ustedes ciertas experiencias que hemos tenido aquí en el INOCAR tratando de hacer caracterización o evaluación de recursos no vivos de fondo marino en la zona marítima de soberanía del Ecuador. Voy a compartir con ustedes la presentación. Por favor, me indican si se puede ver. Sí, lo estamos viendo, doctor. Bueno, como decía entonces, esta presentación va a tratar sobre una caracterización de recursos no vivos en una zona al sur de la cordillera submarina de Carnegie frente a las costas del Ecuador. Vamos a tratar de explicarles cómo fue que se hizo la exploración geológica para poder hacer una evaluación de este recurso y después un ejercicio económico que hicimos tratando de cuantificar estos recursos en esta pequeña área que investigamos al sur de Carnegie.
Entonces, lo primero, ¿qué es un recurso no vivo? Como su nombre lo indica, los recursos no vivos son depósitos en sí minerales y energéticos no orgánicos que se van a formar en las zonas sobre el lecho marino o debajo del lecho marino. Es decir, estamos hablando de la superficie del fondo marino y lo que se da en el subsuelo, pero del fondo marino. Todo eso se va a considerar, y porque sea de tipo no orgánico, se lo vamos a considerar como un recurso no vivo. En esta diapositiva, en esta exposición, vamos a hablar sobre los depósitos minerales de los recursos no vivos. Si bien se va a mencionar también los recursos energéticos, pero nos vamos a enfocar en los depósitos minerales. En esta diapositiva, en esta figura, ustedes pueden ver los diferentes ambientes sedimentarios, ¿no?, de marina profundos en los cuales ustedes pueden encontrar este tipo de depósitos. En la parte derecha de la diapositiva yo tengo la zona continental, lo que está por encima del nivel del mar. A partir de ahí yo tengo la plataforma continental, ya estamos hablando en zonas por debajo del nivel del mar, la zona de talud continental y el fondo marino, las zonas abisales ya a profundidades de 3.000, 4.000 metros de profundidad. Yo voy a encontrar entonces ya acumulaciones de ciertos minerales. Voy a encontrar acumulaciones de tierras raras, acumulaciones de nódulos polimetálicos en las zonas donde tengo la llanura abisal, pero siguiendo más hacia la izquierda, voy a encontrarme zonas donde va a haber una especie de cicatrices en el fondo marino, zonas por las cuales hay emisión de material del fondo de la Tierra hacia la superficie, por el cual sale este material. Entonces yo voy a tener algo que en geología se llaman centros de dispersión, zonas por las cuales sale material magmático a la superficie, se pone en contacto con el agua y al entrar en contacto con la temperatura superficial comienza a enfriarse, comienza a acumularse. ¿Vale? En esta zona, como les voy indicando, y al acumularse se van subiendo, superponiendo una tras otra y van formando una especie de estructura en el fondo marino, a las cuales se las denomina como dorsales mid-oceánicas o de océano en el medio. Y son zonas en las que va bastante actividad hidrotermal. Yo voy a encontrar zonas, lugares donde van a haber pequeños volcanes y zonas donde van a haber también chimeneas por las cuales va a salir material hidrotermal. Si son materiales o fluidos muy alcalinos, fluidos con mucha sal, muy calientes y con una gran cantidad de minerales disueltos que al entrar en contacto con el agua, la temperatura del agua a esas presiones, va a asociarse con los minerales que están ionizados en el agua y van a formar asociaciones minerales que se van a acumular en estribaciones y yo voy a tener entonces depósitos de sulfuros masivos a lo largo de todo este tipo de ambiente. Yéndome más hacia la izquierda voy a encontrar otro tipo de minerales, otro tipo de acumulación, en este caso cortezas de hierro manganeso, pero estos van a encontrarse en zonas asociadas a montes submarinos, como aquí se lo indica. Yo voy a encontrar este tipo de depósitos en las cimas y en los flancos de los montes submarinos, y esos serían principalmente los tipos de depósitos que se pueden encontrar o de los cuales se están analizando actualmente a nivel mundial. Si avanza. Si avanza, si avanza, si avanza. Ok, ¿cuáles son los principales recursos minerales entonces que vamos a considerar? Entre los principales recursos tenemos primeramente los nódulos polimetálicos. ¿Qué son estos nódulos polimetálicos? Son concreciones esferoidales, son especies de rocas esféricas o elipsoidales que se van a encontrar en el fondo marino y que van a tener la característica de que al ser cortadas se les va a encontrar, su formación va a ser concéntrica. Es como si un pequeño pedazo de roca más antigua haya comenzado a atraer los iones de los elementos que están en el mar y comenzado a agregarse uno encima de otro de forma concéntrica, tal como podemos ver en la figura. Y estos van a estar ricos en manganeso, níquel, cobre y cobalto. Otro recurso que podemos encontrar son los sulfuros masivos polimetálicos. Estos sulfuros masivos son depósitos que se van a formar, nosotros los vamos a encontrar en chimeneas hidrotermales en las zonas donde, como les mencioné anteriormente, hay creación de corteza. Sale material magmático a la superficie, se van a crear estas chimeneas y a partir de estas chimeneas se van a formar estos depósitos de sulfuros polimetálicos y que van a estar ricos en cobre, zinc, oro y plata. Estos son los depósitos que tienen una mayor variedad
de elementos o de minerales. Después vamos a tener las cortezas de hierro manganeso que van a estar con una alta concentración de cobalto. Estas son las capas que van a recubrir las partes superficiales de los montes submarinos, como les mencionaba. Esto es lo que voy a encontrar yo en los montes submarinos. Y también van a tener concentraciones altas de cobalto, manganeso, níquel, platino y también elementos de tierras raras. Estos tres depósitos que les mencioné son eminentemente recursos minerales, son depósitos minerales. El siguiente, los hidratos de metano, este es un depósito o es un recurso energético, porque los hidratos de metano son en sí compuestos cristalinos formados principalmente de metano y agua, es decir, es metano, podría decirse congelado. Es un recurso energético importante porque este tiene una capacidad energética superior al petróleo, entonces genera mucha más energía que el petróleo y por lo tanto se lo considera como perdón, como un recurso energético importante que debe ser tomado en cuenta. De estos tres recursos que tenemos aquí en el Ecuador, hemos identificado de forma preliminar la presencia de los sulfuros masivos polimetálicos, cortezas de hierro manganeso y los hidratos de metano. De los nódulos polimetálicos todavía no tenemos una evidencia, certeza de que exista o que se pueda encontrar algún tipo de depósito de este recurso en las aguas territoriales del Ecuador. Estas diapositivas me indican cómo yo veo estos recursos in situ, en el sitio. Los nódulos polimetálicos, al mandar una sonda hacia el fondo marino, yo voy a encontrar recursos de esta manera. Ustedes se podrán ver, son rocas, pedazos de bolas que están en el fondo marino. Después tienen simplemente de ir y recoger cada una de esas bolas, ponerlas en un recipiente y sería ya mi recurso a explotar. El problema es que esto está a profundidades de 3.000, 4.000 metros, entonces ya es más complicado su recolección. Una recolección. Después yo voy a tener los sulfuros masivos polimetálicos. Estos van a estar asociados a las chimeneas hidrotermales y en los alrededores de ellos se van a acumular todos estos materiales y se van a dar estos depósitos masivos polimetálicos que, como les mencioné anteriormente, son los que tienen mayor variedad de minerales. Después yo voy a encontrar las cortezas de hierro manganeso, así es como yo las voy a ver en el fondo marino, son como especies de sábanas que se posan sobre el substrato rocoso o de sedimentos en el fondo marino, yo los voy a encontrar de esta manera y como se darán cuenta tienen un cierto espesor, son sabanas con un cierto grosor que varía entre 5, 15 hasta 30 centímetros en algunos casos se han encontrado. En la última yo tengo los hidratos de metano, así es como yo lo veo en el fondo marino, así es como se lo ven en los depósitos. Estos hidratos de metano no son algo característico que solamente se ve en el fondo marino, también se ve en superficie, en zonas por encima del nivel del mar, pero está asociado a zonas con temperaturas bajas, donde yo puedo encontrar en el suelo el permafrost. Por debajo del permafrost yo voy a encontrar estos hidratos de metano. Por lo tanto, este es un recurso energético que se puede encontrar en la superficie, pero en las zonas al norte del planeta, en las zonas que tienen mucho hielo, o al sur también, pero en las zonas tropicales no se los encuentra. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador? Esta es una diapositiva donde se puede ver las características morfológicas que se pueden observar en el Ecuador. En esta diapositiva se ha retirado todo el agua y yo tengo todo el fondo marino, toda la morfología del fondo marino asociada a la morfología también por encima del nivel del mar. Tengo el continente y tengo el fondo marino. Se han puesto los nombres de algunas ciudades conocidas para poder tener una idea de la ubicación geográfica, dónde está ubicado cada una de las cosas. Piura, Guayaquil, que es el lugar desde donde se está emitiendo, desde donde estoy hablando, Quito, Bogotá, Ciudad de Panamá. Y frente a Manta, yo tengo la cordillera submarina de Carnelli, que se encuentra entre las Islas Galápagos y el continente. Es precisamente en esta cordillera donde se han hecho algunos estudios, se ha levantado alguna información, y el rectángulo rojo me va a indicar el área que nosotros elegimos para hacer esta primera evaluación de los recursos minerales en el fondo marino, ya dentro de la zona económica exclusiva del Ecuador. Pero para poder hacer ese levantamiento de información, nosotros tenemos que saber primero cuáles son las herramientas que utilizamos para tomar esos datos. Y para poder hacer evaluaciones, lo primero que hacemos es un levantamiento de batimetría, levantamiento batimétrico, y a su vez que se hace la batimetría, también se toman datos de retrodispersión acústica o backscatter. ¿Qué es eso? Una batimetría es sencillo, tengo el barco y el barco
tiene un dispositivo que emite un pulso sonoro. Entonces, ese pulso sonoro viaja a través de la columna de agua, llega hasta el fondo marino y rebota. Entonces, ese tiempo que tarda esa onda en ir y regresar y ser registrada nuevamente en el barco, en la fuente sonora, es lo que me va a permitir hacer al representarlo en un gráfico, yo voy a obtener esto, la batimetría. Va a ser una medida entonces de la profundidad del agua y por lo tanto me puede dar la forma que yo voy a encontrar en el fondo del agua donde ese barco está haciendo las medidas. A la vez que se están haciendo datos o se está levantando información batimérica, tomando los tiempos que tarda la onda en ir desde la fuente hasta el sustrato rocoso, hasta el suelo marino y regresar, esto me está midiendo solamente el tiempo, pero el dispositivo no solamente va a medir el tiempo, sino que también va a medir la intensidad en que la onda regresa. Es decir, la onda sale con una cierta velocidad y con una cierta intensidad, que al viajar hasta el fondo regresa con una intensidad diferente. Entonces, esa diferencia de intensidades es lo que se le conoce como la retrodispersión acústica. Por eso retro, porque es la onda que se refleja del fondo marino y es la que mide el dispositivo y eso se lo puede poner en un gráfico y me va a también dar un gráfico del backscatter, que es lo que yo puedo utilizar para poder hacer la caracterización de los materiales que están en la superficie del fondo marino. Incluso esta backscatter tiene la capacidad de que puede penetrar cierta profundidad del lecho marino. Y yo puedo tener incluso una idea de lo que puede haber en el subsuelo en las zonas donde se están haciendo las mediciones. Aquí, como vamos a utilizar el backscatter para poder hacer la caracterización mineral, entonces voy a explicarles a breves rasgos en qué consiste este backscatter. Esta es una medida de la intensidad de la señal de retorno del sonar, como se les mencionó. Entonces yo tengo la onda que va desde el barco hasta el fondo marino, llega hasta el fondo marino, va a haber una onda reflejada, me va a tomar lectura de todo esto, es decir, me va a tomar lectura de la dureza del fondo marino, me va a tomar lectura de la rugosidad del fondo marino, va a penetrar en el fondo marino hasta una cierta profundidad que varía dependiendo del dispositivo y de los materiales que están constituidos ese subsuelo, puede llegar de 3 hasta 10 metros de profundidad. Normalmente suelen ser hasta 5 o 6, teniendo datos de una buena calidad. Y me va a indicar también entonces las características no solamente de la superficie del fondo marino, sino también de cierta profundidad. Va a ir la onda de regreso y esa va a ser mi energía de backscatter que al plasmarlo en una figura yo voy a tener o puedo ver ciertas características del fondo marino. ¿Qué se hizo o qué se está haciendo en el Ecuador? Entonces, en base a todo esto, a los posibles recursos minerales que puedan haber en el fondo marino, nosotros empezamos a hacer una especie de análisis multicriterio, tomando en cuenta cuáles son los parámetros o los que se deben cumplir para la formación de estos depósitos minerales. Y se superpusieron las capas y se determinaron que estas zonas que están en rojo, en este caso, para los sulfuros polimetálicos, son las zonas más favorables para la formación de este tipo de depósitos. Yo tengo lo que está en esta coloración roja, es lo que tengo la mayor probabilidad de presencia de ese depósito mineral, y lo que está en azul o verde es lo que me va a indicar las zonas menos favorables para la presencia de ese recurso. Entonces yo veo que en las zonas de las Islas Galápagos al norte, justamente en las zonas donde hay la creación de corteza oceánica, donde hay mucha actividad volcánica e hidrotermal, yo voy a encontrar acumulaciones muy grandes de estos sulfuros masivos polimetálicos. Y si se corresponde con lo que está reportado en la literatura. Estos triángulos en negro son las fumarolas que se pueden ver en la zona de Galápagos. Como se muestra aquí a la derecha, estas fumarolas son, como les mencionaba anteriormente, chimeneas que se forman en el fondo marino por el cual sale este fluido hidrotermal con todos los minerales que se van acumulando a sus lados y se va formando ese depósito mineral. Y yo veo que estas zonas son las más probables para la formación de estos depósitos de estos recursos. Esto con respecto a sulfuros masivos polimetálicos. ¿Qué pasa con las cortezas de hierro manganeso con altas concentraciones de cobalto? También se aplicó el mismo criterio, también se puso la misma escala de colores. Lo que está en naranja intenso me va a indicar las zonas más favorables para la presencia de este recurso y lo que está en verde me va a indicar las zonas con la menor probabilidad de encontrar el recurso. Entonces yo veo que estas zonas que están en naranja
yo voy a encontrar recursos, y fue precisamente en una de estas zonas en las que nosotros nos concentramos para poder hacer el levantamiento de información, para poder hacer la evaluación preliminar de estos recursos en la zona económica exclusiva del Ecuador. Puede ver en esta gráfica a la derecha cómo es la morfología del sitio donde deben ubicarse estos recursos. Yo veo que aquí tengo un monte submarino, y pues, en la cima del monte submarino y en las laderas del mismo voy a encontrar entonces acumulaciones de estos depósitos. Tomando en cuenta eso, entonces, se planeó una campaña batimétrica para poder levantar información en 3 áreas del Ecuador. Esto fue en el año 2021. En el área 1, en la parte 1 y 2, área A1 y área A2, en la parte norte de Galápagos, a lo largo de este centro de dispersión, de este lugar donde hay creación de corteza oceánica y hay presencia de las chimeneas hidrotermales y por lo tanto mayor probabilidad de encontrar sulfuros masivos polimetálicos. Por eso se dirigieron estas zonas aquí. Y la otra al sur de la cordillera de Carnegie, justamente donde hay montes submarinos, donde haya mayor la posibilidad de encontrar las cortezas de hierro manganeso. En esta presentación nos vamos a enfocar solamente en el área B, para hacer una evaluación de las cortezas de hierro manganeso ricas en cobalto, en esta zona de sur de la cordillera de Carnegie. ¿Qué fue lo que se hizo? Se fue hasta esas zonas, se tomó datos de batimetría y datos de backscatter y se hicieron mapas de los mismos. Este es un resultado de la batimetría que se tomó en esa área. A la izquierda ustedes pueden ver un mapa batimétrico tomada de batimetría libre a nivel mundial. Y ustedes podrán ver que en esa batimetría libre, estas áreas donde están estos montes marinos dan la impresión de tener la forma típica de un monte, de forma de cono invertido. Pero al tener ya batimetría en mucho más detalle, el buque Orión fue hasta esa zona y tomó los datos de batimetría a una mayor escala con una mejor resolución y se obtuvo este gráfico, el que está a la derecha. Y la primera sorpresa que tuvimos es que los montes submarinos no tenían la forma en sí cónica, invertida como se esperaba, sino que su cima era plana. Y al tener montes submarinos de cima plana, van a indicar de que estos montes en algún momento estuvieron por encima del nivel del mar, estuvieron aflorando por encima del nivel del mar y que en algún momento de su historia geológica debieron haber sido islas y que por el movimiento de las placas tectónicas, la placa tectónica submarina que se mueve en dirección hacia el continente, esto fue gradualmente sumergiéndose y la intensa erosión debido al oleaje y a los vientos hizo que perdiera su forma cónica y estuviera en esta forma plana en su cima. Y también vemos que había actividad volcánica, incluso varios conos más pequeños en su parte oriental. Pero esto me da solamente una morfología del fondo marino. Me está indicando las formas geológicas que yo pude encontrar. Los montes submarinos, los valles, las cuencas submarinas, las zonas que parecería que si no me dicen que esto es del fondo marino, se creería que es de superficie, porque se podría decir incluso poder determinar una red hidrográfica de esto, pero estamos en el fondo marino. Pero esto me da solamente eso, la morfología. Para poder determinar los recursos minerales se necesita algo más que me indique la presencia de ese recurso, y para eso se utiliza el backscatter. Esto, como les comentaba, es una vista tridimensional de esa zona. Se puede ver cómo está la cima plana de esos montes submarinos, cómo originalmente debieron haber estado y las profundidades a las que están. Este es el mapa que se utiliza en conjunto con la batimetría para poder determinar la presencia de los recursos minerales en este caso. Estos son los mapas de retrodispersión acústica o mapas de la intensidad de retorno de la onda desde el fondo marino. Ustedes sabrán entonces que si yo tengo un fondo marino, un material que es muy duro, la onda sonora al rebotar sobre materiales que son muy duros van a rebotar con una cierta intensidad. Pero si el material por el cual rebotan es un material blando, es un material arenoso, entonces la onda va a atenuarse y va a ir con una intensidad diferente, una intensidad menor, que es lo que ocurrió aquí. En esta gráfica de colores me indica que las intensidades mayores de -5 van a estar en naranja y las intensidades menores van a estar dadas con esta coloración entre verde y azulada. Pero a nosotros nos va a interesar aquellas intensidades mayores, las que están en naranja. Y esas intensidades en color naranja, estas áreas en color naranja dentro de este mapa,
son las que tienen la mayor probabilidad de la presencia del recurso que yo estoy buscando, en este caso los recursos minerales, porque me están indicando que es un sustrato rocoso duro, y como estamos en una zona de origen volcánico, entonces puede tener un sustrato rocoso duro con muchos minerales y por lo tanto con la presencia del recurso que yo estoy buscando, en este caso las cortezas de hierro manganeso en todas estas zonas. Sabiendo ya todo eso, entonces aquí tengo una visión más detallada, un acercamiento de esta zona. Esto que ustedes ven a la izquierda es un zoom de esta zona que está aquí y se pueden ver en base a la batimetría anterior, la forma que tiene, y en base a la batimetría, al backscatter que se le está mostrando ahora, la zona con la mayor coloración naranja, que es la que me interesa a mí y que me va a indicar la presencia de ese recurso. En base a eso, entonces, ya a partir de aquí comienza nuestra evaluación económica, nuestro ejercicio de poder querer cuantificar esos recursos que se encuentran en esa zona. Sabiendo todo eso, nosotros dividimos el área en varias subáreas pequeñas, en varios polígonos, como se encuentran aquí. Polígonos que tengan la mayor probabilidad de tener o de contener el recurso. Se dividieron entonces en 21 polígonos con sus diferentes áreas, dando un total de 431.25 kilómetros cuadrados de área que nosotros vamos a analizar, nosotros vamos a tener en cuenta para este ejercicio económico. Ahora, para poder hacer una cuantificación de este recurso, para poder avanzar en este ejercicio, fue necesario hacer tres asunciones principales, ya que como ustedes quizás sepan, para poder hacer una evaluación de prefactibilidad en recursos minerales, se necesita tener un volumen para poder hacer los cálculos, y se necesita saber la calidad de los materiales de ese volumen. En nuestro caso, nosotros tenemos áreas. Tenemos largo, tenemos ancho, pero no tenemos la profundidad. No sabemos cuál sería la profundidad del recurso que vamos a analizar, en este caso, las cortezas de hierro manganeso. Ni tampoco sabíamos las calidades de los materiales. Se supone que la corteza de hierro manganeso deben tener, es un depósito o un recurso que contiene muchos minerales, muchos metales. No los teníamos porque no teníamos muestras tomadas in situ del lugar para poder hacerle análisis mineralógicos. Ante esa carencia, recurrimos entonces a la bibliografía, y en bibliografía encontramos zonas o estudios de laboratorios en el extranjero que habían hecho análisis similares a los que nosotros pretendemos hacer, pero en diferentes zonas del mundo, tanto en la zona del Grand Cross Zone, en la zona del Pacífico Sur, en el Atlántico y en la zona del Océano Índico. Y para nuestro caso, nosotros vamos a tomar en cuenta estas calidades de los diferentes minerales para hacer nuestros análisis. Se utilizó estos minerales porque, al igual que para este estudio de general de 2014, esto fue en el Pacífico Sur y nosotros estamos en el Pacífico Sur. Todos estos resultados fueron tomados de un depósito mineral con características geomorfológicas y geológicas similares a las que nosotros tenemos acá en el Ecuador. También fueron de zonas y cimas de un monte submarino, donde hay también un monte submarino mucho mayor, una cordillera submarina mayor. Entonces, como las características geológicas y geomorfológicas son similares, entonces se asume que las características de esa zona con las que nosotros tenemos acá no deberían variar. Esto también nos refuerza el hecho de que al mirar la tabla, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en caso de hierro, el porcentaje en hierro en las diferentes zonas, tanto en el Atlántico como en el Índico, no varían mucho. En la zona que nosotros queremos considerar, que es de 18.10, en el Atlántico es 20.9, en el Índico es 22.30, no hay mucha variación. Entonces no se da o no se presta para pensar de que vaya a haber una diferencia notable entre lo que está ya medido y lo que nosotros tenemos acá en el Ecuador. Si vemos cualquiera de los elementos que están aquí, cobalto, por ejemplo, el porcentaje de ese elemento en las muestras que nosotros vamos a considerar es de 0.62 respecto a las muestras analizadas en otras zonas, no varían mucho, no hay mucha variación. Entonces, eso refuerza, como les mencionaba, nuestra asunción de poder o de utilizar estos resultados para poder hacer nuestros cálculos. Esta es la primera asunción que hicimos. Aquí viene entonces la siguiente asunción. Teníamos un área total de 431.25 kilómetros cuadrados y el espesor promedio no lo teníamos. Entonces, en base a la misma bibliografía,
En todos estos estudios que se han hecho, se ha determinado que estas cortezas de hierro manganeso, estas sábanas de estos depósitos, suelen tener espesores que variaban desde 3 centímetros hasta 30 centímetros. Lo más general, lo que más se daban eran valores entre 10 y 30 centímetros. Entonces nosotros decidimos tomar un valor que no sea ni tan bajo ni tan alto, un valor de 15 centímetros en promedio, 0,15 metros. Entonces, esa fue nuestra siguiente asunción. Asumíamos de que el espesor iba a ser de 15 centímetros para ahí sí ya poder hacer los cálculos y poder obtener un volumen. Ya tenemos el área, ya tenemos entonces el espesor, entonces podemos calcular el volumen. Y la tercera asunción que hicimos, esta sí, una asunción que no bien resultado de lo que se veía en los mapas, es que esta sábana de cortezas de hierro manganeso se extendía por todo el polígono. Es decir, yo tengo este polígono y todo el polígono está cubierto por una sábana de cortezas de hierro manganeso de 15 centímetros de espesor. Esa fue nuestra tercera asunción. Bajo esas tres suposiciones, comenzamos a hacer nuestro ejercicio económico para poder hacer una cuantificación de este recurso. Sabiendo que el área total era de 431 y que el espesor era de 0,15 metros, tenemos este volumen, que para todas las áreas que están aquí era de 0,065 kilómetros cúbicos. Esto debía ser llevado a toneladas. Normalmente, cuando se hace el paso de metros cúbicos a toneladas, la referencia es 1 a 1. Un metro cúbico sería equivalente a 1 tonelada, pero eso se da en el caso de agua destilada y a condiciones de laboratorio. Entonces, ahí la equivalencia es aceptable y válida. Pero en este caso, nosotros tenemos un volumen de un material muy heterogéneo y de densidades muy variadas. Todo este material, voy a tener materiales de un volumen con contenidos de hierro, cobalto, níquel, oro, plata, platino, y cada uno con una densidad diferente y unas concentraciones diferentes. Entonces ya no puedo yo hacer esa equivalencia de 1 metro cúbico a 1 tonelada, y en base a la bibliografía y estudios de evaluaciones mineras que se hicieron a nivel mundial, se utiliza esta equivalencia de que 1 metro cúbico sea igual a 1,5 toneladas cuando se quiere hacer una explotación minera de materiales con una heterogeneidad bastante en densidades y concentraciones. Entonces, bajo esta premisa, 1 km³ sería igual a esta cantidad en toneladas, y para la cantidad de kilómetros cúbicos que estamos considerando, entonces nosotros vamos a tener aproximadamente 97 millones de toneladas de material para analizar. La concentración promedio, este es un ejemplo, un ejemplo que se hizo para uno de los elementos. La concentración promedio, entonces, en el área que estamos analizando del mineral de hierro, yo voy a tener entonces igual a la cantidad, al volumen que tengo en toneladas multiplicada por su calidad, su concentración, su porcentaje en peso dentro de toda esta cantidad de material, que era de 0,18%, 18,1 dio para 100. Y yo voy a tener entonces, esta fue la primera evaluación, el primer resultado que se obtuvo, que tomando en cuenta toda esta cantidad de material que se está analizando, yo voy a tener aproximadamente 17,5 millones de toneladas de material de hierro. ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cómo se calcula el beneficio? ¿Cómo se cuantifica este valor? ¿Cómo se le da un número o un valor en dinero para ver qué beneficio se obtiene? Ese beneficio se obtiene de multiplicar esta concentración promedio por el precio que tenga ese mineral en el momento que se va a hacer la evaluación. Entonces, considerando todo esto, se obtuvo lo siguiente. Bueno, estos son los precios internacionales, los que se consideraron para cada uno de los metales. Para el cobre, el precio en dólares por tonelada de 7,34. Todos estos son precios referidos a dólares de los Estados Unidos por tonelada, y esta fue la fuente de donde se obtuvo este valor y la fecha. Entonces, todos estos valores que ustedes se están dando cuenta están referidos al año 2021, que fue el año en que se hizo este ejercicio económico, de esta cuantificación preliminar de los recursos. Y en base a esto, se obtuvo esta tabla que está acá, en donde yo voy a tener el mineral, el metal que quiero analizar, la concentración promedio, voy a tener la concentración promedio en el área, su precio y el beneficio que yo voy a obtener por este mineral.
Entonces vemos para el primero, por ejemplo, teníamos una concentración promedio de 18.1, esta sacada de bibliografía. Esta es el volumen que se obtuvo también asumiendo un espesor de 15 centímetros y el precio en dólares de los Estados Unidos por tonelada de este mineral de 99.50 dólares por tonelada en ese entonces, se habló en el año 2021. Entonces íbamos a tener para este mineral un beneficio de 1.747 millones de dólares que se obtendrían de beneficios solamente por ese mineral de hierro. Haciendo lo mismo para todos los otros minerales, vamos a tener todas estas cantidades y en total se obtendría de beneficio económico, así es que si en algún momento se pretendiese explotar estos minerales en estas zonas, un valor de aproximadamente 84.000 millones de dólares de beneficio económico potencial de cada uno de esos metales. Ahora, eh, esto es un valor sacado bajo ciertas asunciones, ¿no? Considerando de que el área tenga un espesor de 15 centímetros y que la corteza o la capa de hierro manganeso cubra toda el área. Pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si la corteza de hierro manganeso no es de 15 centímetros, sino que sea de 3 centímetros o no exista? Entonces, bajo esa premisa, hicimos también el ejercicio de considerar, bueno, no se considera ya toda el área, sino consideremos una décima parte de cada área. Es decir, no toda el área, sino solamente una décima parte de cada área que tenga ese recurso económico. El resto del área no hay nada, solamente una décima de ese cuadradito. E incluso, considerando solamente eso, una décima parte de este valor, ya no serían 84.000, serían igualmente 8.000 millones de dólares, que igual sigue siendo mucho dinero. A esto habría que descontarle entonces todo lo que corresponde a infraestructura, alquiler o compra de barcos, tecnología, pago de salarios, permisos, todo eso. Y si ya habíamos seguido con el ejercicio, todo eso asumiendo que sea todo se haga en un año, habíamos determinado que aproximadamente solamente en instalación de la infraestructura, alquiler de barcos y todo lo demás, permisos, se irían aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales. Y en las operaciones y mantenimiento, combustibles y todo lo demás, se fueran otros 1.000 millones de dólares más. Entonces se tendría una inversión de aproximadamente 2.000 millones de dólares al año para poder hacer este tipo de explotación. Pero el beneficio que se obtiene aquí, considerándose solamente una décima parte, serían 8.000 millones de dólares, menos 2.000 millones serían 6.000 millones de dólares de beneficio. Pero tengan en cuenta que esta cantidad, asumiendo, como les decía, la décima parte de cada área, 8.000 millones de dólares, este es un valor que se va a dar, qué sé yo, a los 2 o 3 años después de haber comenzado los trabajos de prospección y de instalación de toda la infraestructura, pero se va a dar cada vez que nosotros hagamos el refine, es decir, el procesamiento de todos los minerales y los saquemos a la venta. Y es decir, eso puede tardarse cada mes, cada 2 meses o incluso a veces hasta cada 3 meses. Entonces, pongamos, cada 3 meses vamos a tener este beneficio, 8.000 millones de dólares cada 3 meses, mientras nosotros hicimos una inversión de 2.000 dólares al año. Entonces, se ve que el beneficio potencial es muy grande para este tipo de recursos. Entonces, eso es lo que les quería comentar y les quería compartir con ustedes, de la inmensa potencial minero que tenemos en las zonas marinas, que igual va a conllevar un riesgo bastante grande porque ya no estamos en zonas por encima del nivel del mar en la tierra, que los recursos son más fáciles de ver y las instalaciones son más fáciles de hacer. Acá no, acá ya hay que considerar que estamos en profundidad de 3.000 metros y que ya es un poco más complicado y que las inversiones son mucho mayores, pero el beneficio también es grande. Entonces, estoy presto a sus inquietudes. Muchísimas gracias, estimado doctor. Efectivamente, nos están llegando en interno algunas inquietudes y asimismo hago la invitación a quienes están conectados a través de nuestra plataforma Zoom a que realicen sus preguntas a través del chat o a su vez quienes nos siguen a través de la conexión en directo que estamos en simultáneo en nuestra cuenta de Facebook IPGH Ecuador.
también pueden dejar sus comentarios en la sección comentarios, valga el pleonasmo. En esta ocasión, estimado doctor, quiero compartir una inquietud de Luis Castro que nos pregunta lo siguiente. En caso de un movimiento de las placas tectónicas, ¿existe riesgo de una erupción volcánica submarina a gran escala? En caso de una, ya. Si ven, si pueden ver lo que está en pantalla, Sí, sí, lo estamos viendo. ya. Entonces los movimientos de las placas tectónicas, como aquí pueden ver, aquí tengo la placa la placa oceánica, placa de Nazca y la placa sudamericana, la placa continental. Esto se mueve con respecto a esto más o menos a una razón de 7 centímetros por año. En estas zonas, para obvio que van a haber movimientos telúricos porque estamos en zonas de movimiento de placas. Todo esto se está moviendo, va a chocar contra el continente, no se va a ir por encima del continente, sino que llega a esta zona que está aquí, que se conoce como la trinchera, la zona de trinchera, que es el lugar donde todo este material, esta placa, llega y se subducta, se va por debajo de la placa continental. Todo este movimiento hace que haya movimientos telúricos, haya movimientos, haya sismos. Y si no sé si se darán cuenta que aquí esta parte medio amarilla de la zona de Carnegie, estas son montes submarinos por encima de la cordillera que al llegar hasta la zona de fractura, como estos son materiales mucho más densos, mucho más pesados, son mucho más difíciles de que subduten, de que se vayan hacia el fondo. Entonces esto genera mucha mayor presión en esta zona, genera mucha mayor presión, van a haber mucha mayor o mayor cantidad o mayor densidad de sismos. Entonces se darán cuenta que esto está justo frente a Manta, en las zonas entre Manta y Esmeraldas, que son las zonas donde se han dado actualmente esos sismos, esos terremotos intensos precisamente porque esto se mueve y tenemos estos tipos de materiales que llegan aquí, se represan y liberan de forma disjunta esa energía y se producen esos terremotos. Ahora, de que se forme un volcán en estas zonas, eso se puede dar solamente acá, en la zona de Galápagos. En la zona de Galápagos tengo lo que se llama como un punto caliente, es como para graficarlo como una especie de hueco en el suelo por el cual sale material magmático. Y acá es que yo voy a tener, al salir mucho material magmático que se va a acumular en las laderas, se va a ir acumulando y me va a ir formando volcanes. Entonces yo la formación de volcanes la voy a tener acá, en la zona de Galápagos. Por acá voy a tener sismos, voy a tener terremotos, pero no la formación de volcanes. Y sí, siempre va a haber ese riesgo porque estamos hablando, como ya les mencionaba, estamos en una zona de movimiento de placas tectónicas, hay creación de corteza en la zona norte de Galápagos, hay creación de más corteza en el punto caliente de Galápagos, todo esto se está moviendo hacia el continente. Pero esos son riesgos que igual se los observa en el continente. Entonces, todo conlleva un riesgo. Y sí, puede darse la formación de volcán, pero no en las zonas donde estamos acá, en la zona de sur de Carnegie, sino acá, en Galápagos. Espero haber respondido a la pregunta. Excelente información, doctor. Otra inquietud de parte de Fernanda Vasco nos pregunta lo siguiente. ¿A qué se debe la nomenclatura Carnegie y cada cuánto tiempo se realizan actualizaciones de estos estudios? Por favor, doctor. El nombre de Carnegie es el que se lo puso a la persona que descubrió esto. Ahora, alguien hace algunos tiempos, en los años 70, llegaron por acá a Ecuador eh, geólogos y geofísicos estadounidenses y levantaron información batimétrica de esta zona y ellos descubrieron estas cosas que están aquí, estas cordilleras, y ellos le pusieron Carnegie. El por qué no sabría decirlo. Quizás sea Carnegie el nombre de alguien conocido de ellos, no sabría decirle, pero ellos decidieron el nombre de la cordillera, el nombre de Carnegie. Así como ven acá al norte está la cordillera de Cocos, que esta vez se le puso de Cocos porque está cercana a la isla de Cocos, que está frente a Costa Rica. Y acá la cordillera de Colón, y esto sí fue ya más iniciativa nuestra, que se le puso Colón por Colón, por Cristóbal Colón. En cambio acá Carnegie, eso ya las personas que descubrieron esto. Y cada qué tiempo se da estos estudios, lamentablemente no en la frecuencia que debería ser. Usted entiende que para poder hacer estos estudios, yo les mencionaba que se hacía levantamiento de batimetría y backscatter, que es lo más básico que se hace.
Y para poder levantar esa información básica se necesita una plataforma de investigación, es decir, se necesita un barco de investigación marina. Aquí en el Ecuador contamos con un barco de investigación marina de Linocar, el buque Armada del Ecuador, el buque Orión, que es con el que se levantó la información que estamos viendo, pero el buque Orión ya está en sus límites de vida útil. De hecho, muchos de sus equipos ya están obsoletos y tenemos esa limitante de que no tenemos o tenemos problemas logísticos por los equipos que ya están por encima, más allá de su vida útil y obsolescencia. Entonces, eso no nos permite hacer estos estudios con la frecuencia que deberíamos poder hacerlo. Bueno, no más con la frecuencia, sino no nos permite extender estos estudios, sería lo más indicado. Extender estos estudios a otras zonas, en otras zonas de la cordillera de Carnegie, que también muestran características similares, que pueden haber esos recursos, o también en las zonas como las áreas A1 y 2 al norte de Galápagos, que están en las zonas de los depósitos de sulfuros masivos polimetálicos, donde hay una mayor variedad de minerales, plata, platino, cobre, incluso oro y tierras raras, que son metales muy apetecidos actualmente, ya que se utilizan para la tecnología moderna. Entonces, el nombre de Carnegie, ahí sí no sabría decirle, eso depende de quién fueron los que descubrieron ellos. Y sobre la frecuencia en que se dan, más que frecuencia, poder extender estos estudios a otras zonas. Y tenemos la limitante logística. Perfecto, estimado doctor. Una última inquietud de parte de Andrea Bermeo nos pregunta si es que en algún momento se ha realizado alguna exploración o extracción petrolera. Y se ha realizado, ¿quién es? El INOCAR ha hecho un tipo de Entiendo, extracción petrolera. entiendo que en trabajo cooperación interinstitucional para algún tipo de exploración en vista de la riqueza del lecho marino. Ah, Con bueno, respecto al petróleo, ¿no? Ujú. en su momento Petroecuador sí levantó algunas líneas sísmicas frente a las costas del Ecuador, todo desde Esmeraldas hasta la frontera, desde la frontera con Colombia hasta la frontera con Perú, fue levantada esa información pues, sísmica por Petroecuador, eso lo hizo una empresa extranjera y esas líneas sísmicas las tienen ellos. Y de vez en cuando nosotros podemos hacer peticiones de ellos para pedirles y hacerles esas líneas sísmicas para poder hacer análisis para búsquedas de petróleo, pero así una cooperación con Petroecuador para búsqueda estrictamente de petróleo no se ha dado. Ahora, de que podamos hacerlos con los recursos que tenemos, yo diría que sí podemos hacerlo. Aquí en el INOCAR, con nuestra plataforma de investigación, aunque esté un poco pasada de su vida útil con sus equipos obsoletos, pero en el 2021, cuando se hizo este trabajo, vinieron técnicos extranjeros que manejaron y calibraron esos equipos, se dieron cuenta que a pesar de todos esos problemas que tiene el buque, de lo viejo que puede estar, de lo obsoletos que sean sus equipos y de lo ruidoso que es, porque el buque es bastante ruidoso y eso no permite, es una limitante para las tomas de batimetría. A pesar de todo eso, se podían obtener datos muy buenos, como los mapas que le mostré. Con base a esa información que se tomó, se hicieron esos mapas y era información con una resolución, se llegaba hasta una resolución entre 10 y 5 metros, considerando de que en la zona donde se hizo este levantamiento estaba a 3.200 metros de profundidad. Entonces era una resolución muy buena para un equipo en teoría obsoleto. Y con esa resolución se podían observar ciertas características del suelo marino que me indicaban o que son considerados indicios de presencia de hidrocarburos, como por ejemplo pequeños estructuras circulares por los cuales fluyen hidrocarburos. Eso podía ser identificado. De hecho, se identificó algunos de esos puntos en esa expedición. Entonces, eran indicios de que había hidrocarburos en esa zona. Bueno, no fueron aquí en la zona de Carnegie, porque estas son zonas muy profundas. Esto fue más en la zona de la plataforma continental. Todo lo referente a explotación petrolera en el mar, en el Ecuador, se hace aquí, en la zona de la plataforma continental, que llega desde la zona de la línea costera hasta más o menos 100 o 200 metros de profundidad. Y es donde tenemos la zona estrictamente petrolera y donde se dan las condiciones geológicas para la formación de reservorios de petróleo. Ahora, como preguntaba a la persona, hacer una cooperación entre no se ha dado, pero de poder se podría hacer. Nosotros sí podríamos hacer ese tipo de análisis para hidrocarburos.
Ya se ha visto que lo podemos hacer para recursos minerales. Simplemente nos faltaría poder tener la capacidad de enviar algún tipo de draga al fondo marino para tomar muestras del fondo marino y poder hacer esos análisis. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Para sacarnos de dudas, la ingeniera Evelyn Bogoya también nos comenta en el chat interno y nos dice que el nombre Carnegie se debe al nombre del buque de investigación. Entonces es bueno para saberlo, ¿no? Estamos todos con este interrogante. Bueno, sin más, estimado doctor, hemos leído las inquietudes de nuestros internautas. Queremos agradecer por su tiempo, por su valiosa información que nos está compartiendo. Cabe destacar que el contenido científico que esta institución, el INOCAR en este caso, comparte a la ciudadanía y al mundo, es de relevante importancia para quienes siguen o les interesa de alguna manera el estudio submarino de nuestro país y por tanto de nuestra región. Está enmarcado dentro de nuestros objetivos y valores institucionales, que son el difundir y promocionar la ciencia y la investigación en el Ecuador. Muchísimas gracias al doctor Miguel González del INOCAR. Asimismo, agradecemos a las autoridades de esta institución que nos están colaborando con este ciclo de conferencias. En esta ocasión es la segunda edición. Al doctor capitán de navío Andrés Pazmiño como director. Reciban todos un agradecimiento, asimismo de nuestras autoridades, el coronel Iván Ramírez, presidente, y el coronel Ramiro Pazmiño como secretario técnico. Quiero recordarles de que esta transmisión que ustedes están presenciando también la pueden encontrar en el transcurso de esta mañana tarde. La podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos como sección nacional del IPGH, en donde podrán encontrar muchísima información valiosísima con expertos en diferentes temas relacionados a las ciencias, en este caso de nuestras comisiones, por ejemplo, que estamos a cargo de la Comisión de Cartografía, de Geofísica, de Historia y de Geografía. Mucha información que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así que hago la invitación a que nos visiten. Muchísimas gracias, estimado doctor. Sus palabras finales, por favor. Bueno, fue un placer, un gusto haber compartido con ustedes estas experiencias que nosotros hemos tenido acá en el INOCAR. Espero que la hayan disfrutado y bueno, gracias por la invitación. Por favor, antes de que se desconecten, quisiera hacer una invitación a que puedan activar sus camaritas. Vamos a hacer un registro fotográfico, una pequeña captura de pantalla. Si nos pueden ayudar, eternamente agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, Maffer, que ya activó su camarita. Quienes puedan, por favor, nos pueden activar sus cámaras. Vamos a hacer una fotografía, un registro de nuestra actividad para que ustedes también puedan ver quiénes están detrás de este tipo de eventos científicos, ¿no? Que son muy valiosos, que no todos los días tenemos la oportunidad de compartir esta información de calidad y de primera mano con los expertos. Listo, entonces vamos a hacer una capturita de pantalla con todos quienes han podido conectarse y quienes no, pues de alguna manera no hay inconveniente, entendemos que están en su horario de trabajo y a lo mejor tengan un poco de inconveniente. Vamos a contar hasta tres. Por favor, si estamos todos, posamos para la fotito, ¿ya? A la cuenta de tres, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Perfecto, estamos ahí entonces. Nuevamente agradecidos con ustedes por haberse conectado. Por favor, sigan nuestras redes sociales donde van a encontrar nuestra agenda de actividades de todo este mes de junio con mucha información científica, ¿no? En este caso con Inocar, que nos está colaborando también con este ciclo de conferencias. Con todos, buenos días y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias, muy amables.